Muy buenos días, bendiciones para todos. Ánimo en Cristo Jesús. Un saludo para todas las mamás. Hoy estamos celebrando a Santa Mónica. Estamos estudiando los sábados el catecismo de la Iglesia Católica. Un saludo para la Legión de María, que todos los sábados sigue el estudio del catecismo. Y a todos los que se conectan para conocer la belleza de nuestra fe católica. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner esta clase en las manos de la Virgen, nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a estudiar los números que van del 595 al 630. Hoy vamos a estudiar el tema que nos presenta el Catecismo sobre la muerte de Jesús en la cruz y su sepultura. Empecemos con la clase. ¿Cuál es el contenido de los números 595 al 630 del Catecismo? En estos números se nos enseña que Jesús murió crucificado y fue sepultado. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado. Eso es lo que nos enseña el Catecismo en estos números 595 al 630. ¿Cómo explica el Catecismo de la Iglesia Católica la muerte de Jesús? El Catecismo nos habla de la muerte de Jesús hablándonos sobre el proceso de Jesús, el proceso que lo lleva a la cruz. Nos explica cómo entender la muerte de Jesús y también cómo entender la ofrenda que hace Jesús de su vida al Padre y por nuestra salvación. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el Catecismo y queremos aprender lo que significa la muerte de Jesús, encontramos el sentido del proceso de Jesús, cómo entender la muerte de Jesús y cómo profundizar en lo que significa la ofrenda de Jesús al Padre y por nuestra salvación. ¿Cómo debemos entender el proceso de Jesús? Jesús fue procesado por las autoridades judías y romanas. En el proceso de Jesús intervienen diferentes personajes, el Sanedrín, y también interviene Pilato, que se lavó las manos. Pero todos somos responsables de la muerte de Jesús. Es incorrecto decir que solamente las autoridades judías y las autoridades romanas fueron responsables de la muerte de Jesús. Todos somos responsables de la muerte de Jesús porque todos somos pecadores. Y Jesús murió por todos los hombres, para que nadie se pierda. Por eso cuando el Catecismo de la Iglesia Católica explica el proceso de Jesús, remarca que todos somos responsables de la muerte del Señor en la cruz. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor, teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. La Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Responsabilidad
con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 598. Queridos hermanos, nosotros no podemos decir que los judíos fueron solamente ellos los que llevaron a Jesús a la cruz. Todos nosotros hemos llevado a Jesús a la cruz. Todo pecado consiste en pisotear la sangre de Cristo. Por lo tanto, todos somos responsables de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Cómo entender la muerte de Jesús? 4 puntos. La muerte de Jesús no fue fruto del azar. Número 1. Número 2. Jesús murió por nuestros pecados. Número 3. Dios lo hizo pecado por nosotros. Y número 4. La iniciativa es del amor de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que entender la muerte de Jesús? La muerte de Jesús no fue fruto del azar. Porque el plan de Dios, el plan amoroso de Dios, tenía previsto que el Hijo diera su vida por nosotros. Jesús muere por nuestros pecados. Dios lo hizo pecado por nosotros. Y la iniciativa es del amor de Dios. Son 4 puntos concretos que debemos tener presente. En primer lugar, la muerte de Jesús no fue fruto del azar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 599. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo sobre la muerte de Jesús? Jesús no va a la cruz fruto del azar. No es que Jesús de casualidad fue llevado a la cruz, no. Hay un designio, un plan de Dios. Pero en ese plan de Dios también está la libertad del hombre. Es incorrecto decir, pobrecito Judas, ya que estaba escrito que él iba a traicionar a Jesús. Judas era libre, Judas usó mal su libertad. Tenemos que usar bien nuestra libertad, queridos hermanos. Hay un designio de Dios. El Padre envía a su Hijo para que nadie se pierda. Pero también está la libertad de los que intervienen en el proceso de Jesús. La libertad de los fariseos, la libertad de Pilato, la libertad de Judas. Usemos bien nuestra libertad. Tenemos que utilizar bien nuestra libertad. Nada ocurre al azar. Hay un designio de Dios, pero en ese designio de Dios, el Señor cuenta con nuestra correspondencia. Cuenta con el buen uso de nuestra libertad. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Maús, luego a los propios apóstoles. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 601. Jesús ha muerto por nuestros pecados. Jesús va a la cruz por nuestros pecados. Por eso es muerte redentora. ¿Qué significa muerte redentora? Que Jesús al morir nos rescata del pecado, nos rescata de la muerte, nos rescata del diablo. La muerte de Jesús es muerte redentora, porque Jesús murió por nuestros pecados para rescatarnos del mal.
Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, Romanos 8:32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5:10, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 603. El Catecismo señala cómo Jesús, siendo inocente, porque Jesús es el Cordero inocente, asume los pecados de toda la humanidad, a tal punto que Dios lo hizo pecado por nosotros. Esto es algo increíble, queridos hermanos. Jesús, siendo inocente, Él es el santo de los santos, asume todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia, a tal punto que Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesús asumió nuestras miserias, nuestras debilidades, para purificarlas con su sangre preciosa. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10, Juan 4:19. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos 5:8, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 604. Aquí tenemos una cuarta idea. Hemos dicho que hay 4 ideas sobre la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no es fruto del azar, número 1. Número 2, Jesús murió por nuestros pecados. Número 3, Dios lo hizo pecado por nosotros. Número 4, la iniciativa es del amor de Dios. Qué bonito, queridos hermanos, la iniciativa es del amor de Dios. Por eso se habla de la locura de la cruz. La locura de la cruz. La locura de la cruz consiste en contemplar a ese Dios que nos ama tanto, que no solamente se ha hecho hombre por nosotros, sino que ha muerto por nosotros en la cruz, que ha derramado su sangre por nosotros en la cruz. Contemplemos siempre a Jesús en la cruz para darnos cuenta de ese amor hasta el extremo que Dios tiene por cada uno de los hombres. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos 5:8. Aquí tenemos una síntesis de lo que les he dicho. ¿Cómo explica el Catecismo la muerte de Jesús? No fue fruto del azar, murió por nuestros pecados, Dios lo hizo pecado por nosotros, la iniciativa es del amor de Dios. Así tenemos que entender la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no fue fruto del azar. Nada ocurre en la historia de casualidad. La muerte de Jesús nos lleva a decir que Él murió por nuestros pecados. Por eso, cuando nosotros pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo. La muerte de Jesús nos lleva a contemplar aquel que Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesús asumió todas las miserias, inmundicias de la humanidad para purificarlas, lavarlas con su sangre preciosa. Y la muerte de Jesús nos lleva a decir que la iniciativa es del amor de Dios. Dios ha tomado la iniciativa. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él
no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Vamos a ver ahora cómo se explica la ofrenda de Cristo al Padre. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda al Padre. Jesús se ofrece libremente. Jesús anticipó su ofrenda en la cruz en la última cena. La muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio único y definitivo. La obediencia de Jesús repara nuestra desobediencia. Nosotros podemos participar del sacrificio de Cristo. Fíjense cuántas enseñanzas. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda al Padre. Jesús se ofrece libremente. Jesús anticipó su ofrenda en la cruz en la última cena. La muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio único y definitivo. La obediencia de Jesús repara nuestra desobediencia. Nosotros podemos participar del sacrificio de Cristo. Son enseñanzas muy profundas sobre lo que significa la ofrenda de Cristo al Padre. Nosotros tenemos que ser una ofrenda agradable a Dios Padre, imitando a Jesús. Jesús es nuestro modelo. Y por eso, para imitar la ofrenda de Cristo al Padre, debemos conocer estas verdades. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero. Primera de Juan 2:2. Es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. Juan 10:17. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Juan 14:31. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 606. Toda la vida de Jesús es una ofrenda al Padre. Cuando Jesús es niño y obedece a San José y a la Virgen, ahí tenemos una ofrenda agradable al Padre. Cuando Jesús trabaja en el taller de San José, ahí tenemos una ofrenda agradable al Padre. Cuando Jesús está con la Santísima Virgen María, ayudando también en la casita de Nazaret, es una ofrenda agradable al Padre. Cuando Jesús sale a predicar, a hacer milagros, a estar con las personas, a perdonar a los pecadores, todo eso es una ofrenda agradable al Padre. Toda la vida de Jesús es una ofrenda agradable al Padre. Y así tiene que ser nuestra vida, queridos hermanos. Mi vida tiene que ser una ofrenda agradable al Padre, toda mi vida. No solamente cuando estoy en la iglesia, sino cuando estoy en la casa, cuando estoy en la calle, cuando estoy con los amigos, cuando me estoy divirtiendo, también tengo que ser una ofrenda agradable al Padre. Las diversiones tienen que ser sanas. Ya les he dicho muchas veces, no es pecado que te tomes 2 vasos de cerveza, pero sí es pecado que te tomes 2 cajas de cerveza. Si te tomas 2 cajas de cerveza, te van a decir chapita porque paras pegado a la botella y terminas en el suelo. O te van a decir aire acondicionado, chupaste el aire. Tenemos que ser, en todo lo que hacemos, una ofrenda agradable al Padre. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. La ofrenda que hace Jesús es una ofrenda de amor. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Cuando hay amor, podemos ofrecerle al Señor todo lo que nos cuesta. Al final lo que nos mueve es el amor, hermanos. Todo lo que se hace por amor agrada a Dios. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. Juan 13:1.
porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Juan 15:13. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 609. Aprendamos de Jesús a poner amor en todo lo que hacemos. Y entonces todo lo que hagamos será una ofrenda agradable al Padre. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles. En la noche en que fue entregado, en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 610. Es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz se anticipó sacramentalmente en la última cena. Por eso la Santa Misa es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio que salva es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se actualiza en la Santa Misa. Por eso cuando vamos a la misa, vamos al Calvario. Sí, hermanos, cuando vamos a la Santa Misa, vamos al Calvario. Pero no nos vamos a encontrar con un cadáver, sino con un Cristo resucitado. Por eso se dice que la misa actualiza el misterio pascual de Cristo, es decir, actualiza el sacrificio redentor de Cristo en la cruz y en la misa se hace presente Cristo resucitado. La Santa Misa es la actualización del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Y nosotros tenemos que unirnos a ese sacrificio. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 613. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz, realizando el sacrificio con mayúsculas. Hermanos, el sacrificio con mayúsculas es el de Cristo. Ningún sacrificio se puede comparar al que ha realizado Jesús en la cruz. Solo Jesús salva. Y nosotros tenemos que unirnos a ese sacrificio, al sacrificio con mayúsculas, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso qué bonito es cuando uno tiene un crucifijo, y todos ustedes deberían tener un crucifijo en sus casas y contemplar a Jesús en la cruz para darse cuenta de cuánto los ama Dios, que ha realizado el único sacrificio que salva entregando su vida por los otros. El sacrificio con mayúsculas es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el sacrificio único e inigualable. Un cristiano no es un faquir. ¿De qué vale que ayunes? ¿De qué vale que te flageles? ¿De qué vale que duermas sobre clavos si no te unes al sacrificio de Cristo en la cruz? No vale para nada. Ningún sacrificio. Si no lo unimos al sacrificio de Cristo en la cruz. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente, que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados, dice el Catecismo
de la Iglesia Católica en el número 615. Miren lo que nos está diciendo el catecismo. Nos está diciendo que Jesús, con su ofrenda al Padre, con su sacrificio en la cruz, repara con su obediencia nuestra desobediencia. Todo pecado es una desobediencia. Todo pecado hace siempre daño. Desobedecemos a Dios, cortamos la relación con Dios, cortamos la relación con los demás y nosotros mismos nos quebramos por dentro. Todo pecado es una desobediencia. Y Jesús, al ir a la cruz, obedece al Padre. Qué importante es la obediencia. Tenemos que ser obedientes a Dios, obedientes a la Santa Madre Iglesia. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Y cuántos son los mandamientos de la Iglesia? ¿Cuántos son? 5. ¿Lo saben? Tarea para la próxima. Tienen que saber los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a la Iglesia. Jesús es obediente, obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Nosotros tenemos que imitar al Maestro, ser muy obedientes. Todo pecado es una desobediencia. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle. Mateo 16:24. Porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 618. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que nosotros tenemos que unirnos al sacrificio de Cristo. Jesús quiere que nos unamos a su sacrificio. El que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Mateo 16:24. Hay que tomar nuestra cruz, que es la cruz con minúsculas, para colocarla en la cruz con mayúsculas, la cruz de Cristo. Estamos llamados a unir nuestros sacrificios con minúsculas al sacrificio con mayúsculas, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, ¿y cuántos sacrificios podemos hacer a lo largo del día? Levantarnos a la hora establecida. A todos se nos pegan las sábanas. Queremos estar en el sobre, ahora que hace frío. Pues ahí tenemos ya un primer sacrificio. Cuando toca el despertador, nos levantamos rápido. Y estamos uniendo ese pequeño sacrificio al sacrificio de Cristo en la cruz. De repente hoy ha habido algo que no teníamos planeado, algo repentino que ha venido y que nos quiere incomodar. Ofrezcamos ese pequeño sacrificio uniéndolo al sacrificio con mayúsculas, que es el sacrificio de Cristo. Hoy te encontraste con una persona un poquito complicada, una persona más espesa que cuáquer con chuño y quinoa. Trátala con cariño, reza por esa persona, hazle apostolado y has unido ese pequeño sacrificio al sacrificio con mayúsculas, que es el sacrificio de Cristo. Hoy te han puesto en tu plato de comida lo que no te gusta. Te han puesto chanfainita y a ti te gusta solo pechuga de pollo. Pues te comes la chanfainita y se lo ofreces a Jesús. Y ese sacrificio con minúsculas lo estás uniendo al sacrificio con mayúsculas, que es el sacrificio de Cristo. Aquí tenemos lo que les he dicho, una explicación. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda al Padre. También toda mi vida tiene que ser una ofrenda al Padre. Jesús se ofrece libremente. Yo tengo que hacer sacrificios con libertad. Jesús anticipó su sacrificio en la cruz en la última cena. La misa es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso tengo que participar con mucha piedad, con mucho recogimiento en la Santa Misa.
Ir a misa es ir al Calvario. La muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio definitivo. El sacrificio con mayúsculas es el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso hay que unirnos a la cruz de Cristo. Un cristiano sin cruz es como un torero sin toro, un futbolista sin pelota, un peluquero sin tijera, un pescador sin red. La obediencia de Jesús repara nuestra desobediencia. Jesús en la cruz nos muestra el valor de la obediencia. Jesús va a la cruz obedeciendo al Padre. Yo tengo que ser muy obediente a Dios y a la Santa Madre Iglesia. Podemos participar del sacrificio de Cristo. Nosotros no solamente podemos, debemos participar del sacrificio de Cristo. Cuando, como ya les he dicho, unimos los sacrificios con minúsculas al sacrificio con mayúsculas. Y a lo largo del día podemos hacer muchos sacrificios. Hoy estamos recordando a Santa Mónica. ¿Cómo acercar a nuestros familiares que están alejados de Dios? Con la oración, con el sacrificio, hablando siempre. No podemos quedarnos callados, hay que hablar siempre. No estoy diciendo que todos los días mandes un sermón, pero hay que hablar. Hablar sabiendo que antes hemos orado, hemos pedido luces al Espíritu Santo. Y aparte de orar, ofrecer sacrificios y hablar, dar testimonio. Santa Mónica enseña a todas las mamás que no hay que bajar la guardia. Queridas mamás que me están escuchando, no bajen la guardia, sigan rezando. Sus oraciones son como gotitas de agua que caen sobre una roca muy dura. Pero esas gotitas están ahí golpeando la roca dura y llegará un momento en que la roca se va a partir. San Agustín decía, cuando una madre se pone de rodillas, un hijo se levanta. Así que, mamás, a orar. No dejen de orar por sus hijos. Sigan orando. Ánimo en Cristo Jesús. ¿Cómo se explica la sepultura de Jesús según el catecismo? ¿Cómo el catecismo explica lo que significa la sepultura de Jesús? Jesús fue sepultado, con lo cual se indica la verdadera muerte de Jesús. La muerte es la separación entre el cuerpo y el alma. Jesús de verdad murió, pero el cuerpo de Jesús no sufrió la corrupción de la muerte. Es decir, el cuerpo de Jesús se mantuvo incorrupto hasta la resurrección, no se corrompe, porque el Verbo, el Hijo, que es Dios, se mantuvo unido tanto al cuerpo como al alma. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados, sin embargo, entre sí, por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. Hechos 13:37. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 630. Jesús muere en la cruz, muere de verdad, muere por nosotros pecadores, muere obedeciendo al Padre, va libremente a la cruz, pero su cadáver no se corrompió. El cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. Jesús murió, fue sepultado, pero su cadáver no sufre la corrupción. Aquí tenemos la síntesis de la clase de hoy. Todos somos responsables de la muerte de Jesús. Él ha muerto por nuestros pecados. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda agradable al Padre, siendo el punto culmen del sacrificio, el de la cruz. La cruz es el sacrificio con mayúsculas. Pero toda la vida de Jesús fue una ofrenda agradable al Padre. Aquí está la tarea para todos los miembros de la Legión de María, para que preparen sus ficheros. Van a leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 595 al 630. Primera de Corintios 15:3,
Segunda de Corintios 5:21, Primera de Pedro 1:18 al 20, Romanos 5:12, Primera de Juan 4:10, Primera de Juan 4:19. Repito, Primera de Corintios 15:3, Segunda de Corintios 5:21, Primera de Pedro 1:18 al 20, Romanos 5:12, Primera de Juan 4:10, Primera de Juan 4:19. Vayan haciendo sus ficheros. Vamos a premiar al fichero de oro, el fichero de plata y el fichero de bronce. El fichero de oro va a tener como premio un menú gratis en la parada, un caldo de gallina con 3 presas. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Bendiciones. Rezo siempre por ustedes. Un saludo para todas las mamás. Y repito, no se desanimen, queridas mamás. Tienen que ser como Santa Mónica, cargosas con el Señor. Agustín, en verdad, era una desgracia. Agustín, muy inteligente, pero moralmente vivía mal. Estaba dominado por la lujuria, se había vuelto de una secta, los maniqueos. Era una desgracia. Le decían parroquia abandonada, no tiene cura. También le decían botiquín vacío, no tiene remedio. Pero fíjense, la oración, qué poderosa es la oración. Así que, queridas mamás, a rezar por sus hijos. Tienen una intercesora en Santa Mónica y, por supuesto, la Virgen María, nuestra Madre. No dejen de rezarle a la Virgen. Recen el rosario todos los días, sí se puede. Recen el rosario por sus hijos. Ánimo, yo también rezo por ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos y nos vemos mañana en la misa de 7 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana siempre el catecismo. Bendiciones, ánimo.